Capítulo 31. La melancolía de una santa, verdadera. Oh querido. Parece que me he pasado un poco la lengua. Lefine hizo una mueca después de que Sapphuyas se fue. Bebió lo último de su té, su amargura coincidía con su expresión, y murmuró: ser rechazada por Mía debe haberme golpeado más fuerte de lo que pensé. La chica llamada Lefine Orca Belluga, con títulos como Santa de Belluga y la Dama Santa, era un objeto de reverencia para las masas. La adoración de su pueblo, sin embargo, no le produjo una sola amiga, y vivió la mayor parte de su vida sin conocer la compañía de un pariente cercano. Sin embargo, nunca se compadeció de sí misma. Su padre la quería mucho, y su gente la trataba con amabilidad y respeto. Sus circunstancias fueron, en todo caso, una bendición. Todos la trataban como alguien especial. ¿Y por qué no lo harían? Su especificidad era un hecho objetivo. ¿Qué sentido tenía negarlo? Solo había una santa de Belluga, y era ella. Era completamente única. Era natural que la trataran de forma diferente. Pero al mismo tiempo, no pudo evitar pensar que lo mismo se aplicaba a otras personas también. Cada uno fue hecho para ser su propia persona única. Formados individualmente por Dios, todos eran diferentes, y sus rasgos eran solo suyos. Todos los rasgos eran regalos de Dios, así que todas las personas merecían el mismo respeto. Así lo decían las enseñanzas de Dios, y eso estaba inscrito en el libro sagrado de Belluga. En consecuencia, Lefine encontró que su trato especial era una fuente de frustración para ella. Ella no era más especial que sus compañeros. Deseaba que se acercaran a ella de la misma manera que lo hacían con cualquier otra persona. Tratarla de la misma manera. Hacerse amiga de ella de la misma manera. Un día, la hija de un prominente noble vino a ella. Señorita Lefine, ¿podría ser mi amiga? Lefine estaba encantada con la petición. Finalmente, había encontrado a alguien dispuesto a acercarse a ella sin ese trato especial que ella detestaba. Rebosaba de emoción ante la perspectiva de tener una amiga normal. Luego, algún tiempo después, fue testigo de algo que nunca quiso ver: la visión de su nueva amiga golpeando a un asistente con un palo. ¿Cómo puedes hacer algo así?, preguntó, totalmente desconcertada. Se suponía que su amiga era alguien que no suscribía las nociones de estatus. Alguien que no se dejaba influenciar por la ficción de la especialidad. Alguien que no la veía como una santa o noble, sino como una persona. ¿No fue por eso que se hizo amiga de ella? Pero si es así, ¿por qué era capaz de actuar tan cruelmente con su asistente? El incidente obligó a Lefine a volver sus pensamientos hacia adentro. Después de mucha reflexión, la respuesta llegó a ella. Se dio cuenta de por qué la noble chica la trataba como a una igual. La razón era simple: porque se veía a sí misma como su igual. No una igual a Lefine la persona, sino una igual a Lefine la santa. La muchacha se creía igual de especial, favorecida por Dios y dotada de superioridad. No era imparcialidad. Era solo engreimiento. ¿Qué creencia tan tiránica? Lefine pensaba en todos los que vivían en esta tierra, un pueblo devoto que creía y estaba bendecido por Dios, como una gran familia. Los diversos miembros de esa familia, ya sean nobles, campesinos o incluso mendigos en la calle, solo diferían en su papel. Los nacidos como hijo mayor tenían el privilegio y la obligación de convertirse en el próximo cabeza de familia. Los segundos hijos, igualmente, tenían su parte justa, y lo mismo ocurría con las hijas, los padres, las madres, etc. Todos tenían un papel, y con él venían sus privilegios y obligaciones asociadas. Estos roles no eran comparables. No había nada mejor o peor, nada noble o bajo. Solo diferían en el contenido de sus respectivos deberes. Eso era todo. Por eso no tenía más que desdén por aquellos que oprimían a los plebeyos y tiranizaban a sus sirvientes sobre la base de ser un noble. Conducirse de una manera adecuada a los privilegios y obligaciones de cada uno era imperativo. El no hacerlo, a sus ojos, era absolutamente imperdonable. Y una Lefine que no podía perdonar, era una Lefine que no podía hacer amigos. Cada noble que se acercaba a ella se sentía atraído por su estatus de santa. Ella los despreciaba por sus intenciones despreciables, no eran dignos de su amistad. Los plebeyos, por otro lado, la estimaban,
pero no hacían ningún intento de ser su amigo. Eventualmente, empezó a aceptar que sus pruebas eran simplemente una carga inevitable de su posición. Nacer en el papel de la santa de Belluga, pensó, era soportar una vida sin amigos. Entonces, justo cuando estaba lista para someterse a su destino. Mia Luna Tearmon. Ella apareció. Cuando Delfine supo lo que había logrado en el Imperio Tearmon, se sorprendió. Aunque nació en la soberanía como hija del emperador, no se deleitó con los privilegios de su rango, sino que trabajó para cumplir con las obligaciones de su puesto. Actuaba con benevolencia hacia las masas y perdonaba la amabilidad incluso a los más desamparados de su población. Cuando Delfine escuchó que había gente que se refería a Mia como una santa, no pudo evitar sentir una creciente sensación de anticipación hacia la chica que compartía su título. Tal vez. Solo tal vez, ella aceptaría ser mi amiga. A partir de ese día, Delfine comenzó a esperar con ansias el día en que Mia se inscribiera en la academia. Su primera oportunidad de ver a la princesa en carne y hueso fue en los baños comunales, donde demostró una genuina consideración hacia su doncella, que era una plebeya, llegando incluso a declarar que era su mano derecha y confidente. Su habilidad para ver más allá del dorado superficial del rango y el linaje en las profundidades del carácter de una persona dejó una fuerte impresión en Delfine, que salió de su primer intercambio con sus emociones agitadas. Mia, pensó, era el tipo de persona que había estado buscando todo este tiempo. Pero estaba equivocada. Eres, incluso más que eso, no es así, Mia. Durante el incidente en el baile de la noche, fue testigo de la tolerancia de Mia. Al tratar con los que cometieron un error, siempre que era posible, buscaba darles la oportunidad de enmendarse, y hacía todo lo posible para que se dieran cuenta de esa oportunidad. Su enfoque era ajeno a Delfine, y sin embargo, errar es humano. Errar sin saberlo, es aún más humano. Por lo tanto, las oportunidades de redención deben darse en abundancia. Eres una persona mucho más amable que yo, Mia. Se sorprendió al encontrarse reconfortada por el pensamiento. La inconsistencia en el castigo era un caldo de cultivo para la corrupción. Una pena leve para el delincuente robaba a la víctima un consuelo emocional. Por eso, toda su vida, había visto con desprecio a gente como Mia que perdonaba a los culpables. El castigo era un castigo. Aquellos que tenían el poder estaban obligados a castigar las malas acciones y corregir la injusticia. Mia, sin embargo, aplicó al problema no los principios sino el ingenio, ejerciendo preventivamente su influencia antes de que se produjeran daños graves, o, de hecho, cualquier tipo de maldad, preservando así la situación en un estado en el que la parte culpable podía tener la oportunidad de enmendarse. Fue un acercamiento a la amabilidad que nunca había pasado por la mente de Delfine, inculcándole un sentimiento que era casi de admiración. Pero a pesar de todo esto, me rompe el corazón decir esto, Mia, pero no ganarás contra mí, se dijo suavemente a sí misma. Ella ya podía ver con mucha certeza cómo se desarrollaban las cosas. Mia perdería las elecciones. No había ninguna duda al respecto. Si hubiera aceptado el plan de Sapfuya, si hubiera recurrido a tácticas solapadas, podría haber tenido una oportunidad. En cambio, ella había rechazado su propuesta. Justa y honestamente, con esa amable convicción suya. Pero ella a su vez será encadenada por sus virtudes, haciendo imposible que gane. Delfine creía en Mia y en su pasión por la justicia. Qué irónico fue, entonces, que esa misma creencia le asegurara su propia victoria. Mientras Mia se comprometiera a hacer lo correcto, estaba segura de perder. Y la razón de su inevitable pérdida era. Sacudió la cabeza, como si tratara de evitar que se detuviera en el tema. Estaba deseando que me animara a mí también. Murmuró, el toque de tristeza en sus ojos proveniente de la chica dentro de la santa. Ella es mi amiga, así que pensé que ella entendería. Descorazonada por el pensamiento, se permitió aplastar su cara contra su escritorio, haciendo pucheros al sentir su fría superficie contra su mejilla. Ella, por supuesto, sabía por qué Mia estaba corriendo contra ella. Un candidato rival que pudiera desafiarla era necesario para asegurar la imparcialidad y la función de la elección. También sirvió para demostrar la legitimidad de la propia candidatura de Delfine. Además, el papel de su rival solo podía ser desempeñado por alguien que no la pusiera en un pedestal. Cielos, esto es muy frustrante.
Ella lo sabía. Ella lo sabía todo. Pero el conocimiento demostró ser un pobre baluarte contra las emociones, y dejó escapar un solitario suspiro. Estoy intentando, ya sabes. Entre el desarrollo de contramedidas contra las serpientes del caos y el cumplimiento de sus deberes como la santa de Belluga, junto con la dirección del consejo estudiantil como su presidenta, incluso la diligente Delfine mostraba signos de fatiga. Realmente lo estoy intentando, así que sería bueno si. Se arrastró, sus párpados repentinamente pesados cayendo sobre sus ojos, y pronto sucumbió al agradable olvido del sueño.